tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy una mexicana que nació en Sinaloa pero actualmente vive en Tijuana y que le encanta conocer de otras culturas. Por eso en este video les quiero hablar sobre algo que me pareció muy curioso, que es la cultura que tienen los mochitenses, más específicamente sobre sus comportamientos o las actitudes que ellos toman. También voy a mencionar una que otra cosa de la ciudad, pero si quieres conocer más sobre la historia de los mochis o qué hacer en la ciudad, acá te dejo mi otro video. Te invito a que te suscribas en el botoncito rojo porque me ayudarías un montón, y si ya lo hiciste, muchas gracias. Así que vamos a empezar con el video. Voy a comenzar contándoles algo que me pareció muy interesante, y es que cuando visité el Parque Sinaloa, o también conocido como Jardín Botánico de Benjamin Francis, yo no sabía esto, y es que ahí les mostré el árbol Ficus bengalensis, que también es conocido como el árbol Banyan. Esta planta es la más famosa del parque porque está encerradita en un cerco y se llama Ficus bengalensis. Lo trajeron de India y Pakistán. Este árbol es sagrado en muchas culturas, y leí que en la India, en la religión del hinduismo, pues es un árbol sagrado porque tiene algo que ver ahí con sus dioses, pero también es muy importante por su uso medicinal. Otra cosa muy interesante es que a este árbol le crecen raíces de las ramas. Estas raíces van creciendo y cuando tocan la tierra pues se entierran. Y estas mismas raíces atacan a la raíz central, o sea que el árbol se mata a él mismo. Está bien loco. Otra cosa sobre este jardín botánico es que aquí reproducen plantas que ya están en peligro de extinción, y cada cierta temporada llegan varias especies de aves porque usan esto como una parada en su trayecto de migración. El Jardín Botánico de Benjamin Francis es un patrimonio natural de esta ciudad, así que si quieres conocer más, ve a ver este video. En muchísimas casas vas a encontrar estas sillitas tan cómodas que se les llaman mecedoras. Algo que habla muy bien de los mochitenses es que son muy saludadores y amables en la calle. No pude grabar a ninguno de los que pasaba en el carro o en las motos y que nos saludaba, pero les prometo que fueron más de 10 personas que nos saludaban y pues ni sabíamos quién era. Se me hizo bien curioso algo que me acaban de decir, y es que en los estacionamientos de restaurantes o cualquier lugar, usualmente los guardias que cuidan los carros ponen cartones sobre los vidrios de los carros para que estos no se calienten tanto. Algo que me pareció muy chido aquí en la ciudad es que el gobierno, los encargados, pusieron en toda la ciudad lucecitas de Navidad mucho antes de que fuera Navidad, para que la gente se relajara un poquito por todo eso de la pandemia. Pero no todo es tan positivo. Algo en los mochis es que los conductores no suelen respetar a los peatones. Obviamente esto es muy generalizado porque va a haber gente que sí lo haga, pero lo que vas a encontrar en su mayoría es eso, que no te dan la parada si tú vas caminando, o si estás cruzando alguna parada tienes que correr para que no te atropellen. La ciudad es totalmente plana, por lo que las distancias son bastante cortas. Además, cuentan con solamente un cerro, pero este está muy bien cuidado. Tiene una ciclovía y una ciclopista. La vista desde arriba es bellísima. Hay actividades recreativas al aire libre en el cerro, en la pérgola o en el parque que está a un lado del cerro. En el 2018 Los Mochis fue una de las ciudades participantes en un concurso que hace el Fondo Mundial para la Naturaleza, que en sus siglas en inglés es WWF. Este concurso se llama We Love Cities y eligen a varias ciudades en todo el mundo para representar la sostenibilidad o algo así. Los Mochis y Guadalajara fueron las dos ciudades de México que estuvieron compitiendo con otras ciudades en todo el mundo, y Los Mochis fue la ganadora a nivel nacional, y a nivel mundial fue la 10ª ciudad más votada. Lo que busca esta iniciativa es involucrar a los ciudadanos, al gobierno y a todos para que se incentiven las acciones sostenibles. Algo que mencionaban que era una de las peticiones de los mochitenses es que ellos pedían que se plantaran más árboles en la ciudad para tener más áreas verdes.
Acá el agua se puede tomar de la llave, de la regadera, del lavatrastes, de la manguera, de cualquier lado. Los que hacen esto posible es la JAPAMA, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome. Cada noche, desde las 10 de la noche más o menos hasta las 5 de la mañana, hacen un limpiado de los filtros para que el agua siempre salga limpia. Como he dicho en otro de mis videos, yo no crecí en Los Mochis, sino que me mudé de muy chiquita. Así que toda mi perspectiva o la comparación que hago es desde la ciudad en la que vivo, que es Tijuana. Pero al final de cuentas es el mismo país, así que tenemos cosas muy similares. Si ustedes encontraron similitudes con sus estados o son de Los Mochis y creen que pues algo no es así o ustedes no hacen algo de las cosas que dije aquí, o también que encontraron cosas curiosas que yo no mencioné, también me las pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, un me gusta me ayudaría un montón y se pueden pasar a ver mis otros videos. Bye. Estas son cosas Estas son cosas chilas. Estas son cosas chilas de Los Mochis. Estas son cosas chilas de Constancia en Fuerte, Sinaloa. No me ayuda. Otra vez, por Estas son cosas chilas de Constancia en Fuerte, Sinaloa. Diga de Los Mochis, mami. No, de Constancia en Fuerte, Sinaloa. Es mi pueblito natal. Mira, ¿cómo voy a hacer de Constancia? Ándale. Porque no tengo muchas cosas de Constancia. Ándale pues. Mejor digan de Los Mochis a Ahome, Sinaloa. Ajá. Acá el agua se puede tomar de la llave, de la regadera, del lavatrastes, de cualquier lado. Y cada día en la noche, como de 10 de la noche a 5 de la mañana. Mira, saliste en mi toma.